والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Barakallahu fikum. Inshallah empezamos. Bi'idhnillahi ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él, de nuestras malas obras y malas almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el mejor discurso es el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, su palabra, su libro, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión, el muhdathat. Cada muhdatha, cada asunto inventado es una innovación, una bid'a. Y cada bid'a es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah y ikhwan, barakallahu fikum, regresamos a la serie de clases del estudio del libro Al-Arba'in An-Nawawiyah, los 40 hadith del Imam An-Nawawi, rahimahullah, con la explicación de nuestro Sheikh al-Imam Sheikh Ahmed bin Yahya An-Najmi, rahimahullah ta'ala. Walhamdulillah, ikhwan, barakallahu fikum, con el gran favor y ayuda, o con el permiso de Allah y su gran favor y ayuda, hemos llegado al fin de este libro. Nos queda, inshallah, dos hadith, los últimos dos hadith, que son cortos. Alhamdulillah, inshallah, en esta clase, con el favor de Allah subhanahu wa ta'ala, terminamos la serie del estudio de este gran libro, Al-Arba'in An-Nawawiyah, los 40 hadith del Imam An-Nawawi. Alhamdulillah, es una obra buena que se hace si la persona, si el creyente tiene la buena intención de hacer una obra para Allah subhanahu wa ta'ala y lo hace por su causa, buscando su placer, y lo hace buscando cómo acercarse a Él subhanahu wa ta'ala, en aprender su religión, para aplicar el conocimiento que ha aprendido, y lo pone en práctica y lo enseña a su familia, a sus hijos, a su esposa o esposas, y a la gente a su alrededor, sus compañeros, sus amigos, amistades, hermanos, y la gente en general, donde pueda beneficiar a la gente, que lo haga, y Allah subhanahu wa ta'ala bendiga a esa persona y lo guía aún más, y lo hace firme sobre ese
camino y esa práctica que está basada en el Corán y la Sunna. Alhamdulillah, llegamos aquí donde dice el Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-Hadith al-Hadi wal-Arba'un, el Hadith 41. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. El Imam An-Nawawi menciona y dice, narró Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, ninguno de ustedes va a creer o va a tener imán hasta que su deseo o lo que él desea va en acorde con lo que yo traje, es decir, va en acorde con la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam o con la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y este hadith, el Imam An-Nawawi dice que es un hadith auténtico y que lo han reportado en el libro Kitab al-Hujja con una cadena de transmisión auténtica. Aunque vamos a ver sobre esto, pero hay sabios de hadith que mencionan que este hadith no es auténtico, y el Sheikh va a hablar algo de eso. Pero aún si la persona llega a la opinión de que este hadith no es auténtico, como menciona el Sheikh, el significado de este hadith sí es correcto. Primero, empezamos con el narrador del hadith, el sahabi Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ibn al-As es uno de los sabios, o fue uno de los sabios de los sahaba. Tenía la kunya Abu Muhammad. Si se recuerdan lo que es kunya es decir el padre de fulano, o la madre de fulano, o el padre de fulana. Puede ser Abu Muhammad o puede ser Abu Fatima, o Abu Khadija, Abu Amina. Pero la kunya, lo que se llama kunya, es el apodo que se da para hablar con una persona, dirigir algo a él con respeto. Y se le dice Abu Muhammad, Abu Abdullah, Abu Ibrahim, Abu Ishaq, Abu Sulaiman. Así, se le habla así, en esa manera, o usa ese apodo para hablar con él en una forma una manera de respeto. Igualmente, si un hombre está hablando con una mujer, en vez de decirle por su nombre, su primer nombre, debe decirle por Si la hermana se llama, digamos, Maryam, no es muy apropiado que un hombre diga, Maryam, tengo esto, o tengo esto para ti, Maryam, o agarra esto, Maryam, o toma esto, Maryam. O sea, no es algo, no suena, aunque la persona no tenga una mala intención, no suena bien eso. Entonces debe decirle por Entonces, si sabemos que ella es digamos, Muhammad, le decimos Muhammad, y no por su primer nombre. Igualmente, un hombre que está casado, o sea, tiene una esposa, y escucha que un hombre le está hablando a su esposa por su primer nombre, así, Maryam, pues como que no le va a gustar eso. Y eso es en el mundo árabe o mundo islámico. Entonces, muchas veces los hermanos conversos no saben de esas etiquetas o esas costumbres, pero no debemos hablar y decir hermana
Maryam o hermana Fátima, es mejor usar la kunya, Muhammad, Abdullah, Isa, lo que sea. Se debe de usar la kunya, y eso es mejor. Igualmente cuando la mujer está hablando con el hombre que no es de su familia, que no debe ella decir Muhammad o Abdullah, es mejor que ella use la kunya, Abu Muhammad, Abu Abdullah, Abu, si es que ella reconoce el nombre. Y si no reconoce su kunya, pues es mejor decir hermano, aji, o si es mucho mayor que ella, pues decir tío, jal, o am, o lo que sea. Pero eso nos enseña el din del Islam, del adab, el comportamiento correcto. Entonces, Abdullah ibn Amr ibn al-As, su kunya era Abu Muhammad, y está escrito en otros lugares que su kunya era Abu Abdurrahman. Y eso vamos a ver que en los narradores del hadith, y Juan Barakallahu Fikum, en veces encontramos que, o están los sahaba, digamos, y los narradores de hadith, encontramos que tienen o son conocidos por diferentes kunyas. Algunas personas lo llamaban Abu Muhammad, como por ejemplo este sahabi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hay gente que lo llamaba Abu Muhammad y hay gente que lo llamaba Abu Abdurrahman. Y eso es por diferentes razones, Juan. No es una contradicción, pero es por diferentes razones. Puede ser que, primeramente, los sabios han mencionado que puede ser que él tenía una kunya y era conocido por una kunya antes de que se casó y antes de que tuvo hijos. Pero fue conocido por Abu Muhammad. Y mucha de la gente le decía Abu Muhammad antes de que se casó, antes de que tuvo hijos. ¿Vale? Porque es la costumbre de los árabes, por ejemplo, de que si su padre se llama, Muhammad, él va a nombrar a su hijo Muhammad. Digamos, por ejemplo. Y a veces la gente le empieza a llamarle a él, pensando que va a seguir esa costumbre, le empiezan a decir Abu Muhammad, aunque no tiene hijos, aunque no esté casado. Y ya es famoso por ser Abu Muhammad. Entonces se casa y después su primer hijo le pone Abdurrahman. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que esto es lo que pasó con Abdullah ibn Amr, pero tiene un hijo y le pone el nombre Abdurrahman. Entonces la familia lo conocen como Abu Abdurrahman. Su kunya es Abu Abdurrahman. Entonces hay gente que lo conoce, sigue diciéndole Abu Muhammad, y hay otra gente de la familia, digamos, que le dice Abu Abdurrahman. Igualmente, otra razón por cual hay diferencias o hay más de una kunya con un nombre es porque en veces el hombre tiene más de una familia, tiene más de una esposa, tiene más de una esposa, y con las dos esposas tiene hijos. Entonces, con su primera esposa, su hijo mayor se llama Muhammad. Entonces es conocido con la familia de él y ella como Abu Muhammad. El hombre después se casa otra vez y tiene otros hijos con la segunda. Y su hijo mayor se llama Abdurrahman, por ejemplo. Entonces la familia de ella y su familia lo conocen como Abu Abdurrahman. Entonces hay primera familia le dice Abu Muhammad y la segunda le dice Abu Abdurrahman. O hay gente que le sigue diciendo Abu Muhammad, y hay gente que ya que tiene otra familia, otro hijo con otra familia, le dice Abu Abdurrahman. Entonces, en veces llega por esas razones que hay más de una kunya, más de un apodo. Entonces, Abdullah ibn Amr ibn al-As, él
era conocido por Abu Muhammad o Abu Abdurrahman en otros lugares que han encontrado narraciones donde le han dicho Abu Abdurrahman. Y su nombre era Abdullah, el hijo de Amr, el hijo de Al-As. Él es Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Naam, radiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Él, el Sheikh aquí menciona y dice que la diferencia de edad entre él y su padre es muy pequeña. Muy pequeña diferencia, porque su padre Amr tuvo a Abdullah cuando él tenía 12 años. Amr ibn al-As, el padre de Abdullah, Amr ibn al-As, se casó de muy joven y tuvo a Abdullah cuando tenía 12 años, dice el Sheikh. No. Entonces la diferencia de edad entre ellos es muy pequeño. Dice hasta Abdullah aceptó el Islam antes de su padre. Y sabemos que su padre es alguien famoso de los Sahaba. Amr ibn al-As es uno de los grandes Sahaba del profeta sallallahu alaihi wasallam, que acompañó el profeta sallallahu alaihi wasallam y los Khulafa al-Rashidin, los califatos bien guiados, en los combates de jihad. Y Omar bin Khattab lo puso a él como gobernante sobre Egipto. No, pero Amr ibn al-As era uno de los grandes sahaba que aceptó el Islam cuando él era de los jóvenes en ese tiempo que luchaban contra el profeta sallallahu alaihi wasallam en Mecca. Cuando recién llegó el profeta sallallahu alaihi wasallam con el mensaje del Din, ellos luchaban contra el profeta sallallahu alaihi wasallam hasta que Allah abrió sus corazones y aceptaron el Islam, y después ellos fueron los grandes luchadores, él y digamos Khalid ibn Walid y varios de los jóvenes en el tiempo que empezó el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando ellos aceptaron el Islam, pues ayudaron muchísimo al Islam en diferentes maneras. No, pero eran los luchadores del din del Islam en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Estaban en varios de los combates y ayudaron en varios de los combates grandísimos donde abrieron diferentes lugares, o el Futahat al-Islamiyya, esos lugares, esos combates que abrieron diferentes tierras y partes del mundo. No. Entonces él era Amr ibn al-As. Amr ibn al-As es el padre de Abdullah. Y dice el Sheikh que Abdullah ibn Amr era de los sabios de los Sahaba. Era de los ulama, min ulama al-Sahaba, dice el Sheikh, wal ubad, y era de los ibadallah. En los libros de fiqh y de hadith también, pero los libros de fiqh, cuando mencionan los ibadallah, hay 4 sahabi que se llaman Abdullah, que usan las narraciones de ellos y las posiciones de jurisprudencia de ellos en cuando se habla de diferentes temas, y los llamaron, los sabios, los imams de la sunna, los llamaron los ibadallah. Los ibadallah, los siervos de Allah, los que tienen el nombre Abdullah, y es Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr y Abdullah ibn Zubair. Así que esto fue Abdullah ibn Amr fue de los sabios de los Sahaba, y era de los mukathirina fil hadith también, y era de aquellos que narró muchos ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y era uno de los que pidió permiso al profeta sallallahu alaihi wasallam escribir al hadith.
escribir los hadith que escuchaba de él. Porque en ese tiempo, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió escribir el hadith por miedo de que la gente se va a confundir entre el hadith y el Corán. Ordenaba a la gente escribir el Corán. Cuando escuchaban el Corán, para memorizarlo, lo escribían los ayat. Entonces, para no confundirse en pensar que este hadith es parte del Corán, prohibió escribir los hadith y solamente escribían los ayat del Corán. Pero muy pocos sahaba tenían permiso del profeta sallallahu alaihi wasallam escribir el hadith, y Abdullah ibn Amr ibn al-As era uno de ellos que tenía el permiso del profeta sallallahu alaihi wasallam escribir los hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh sigue, dice que falleció Abdullah ibn Amr ibn al-As en Taif, la ciudad de Taif, y hay unos que dicen que falleció en Misr, en Egipto. Falleció el año 65 o 65 es el año 65 que falleció en Taif, o en otros lugares o narraciones dicen que falleció en Misr, en Egipto. Regresando al hadith, Juan Barakallahu Fikum, el libro que menciona aquí el Imam an-Nawawi, dice Sheikh Ahmed al-Najmi, que esta narración él la reportó en su libro, está reportado en el libro Kitab al-Hujjah con una cadena de transmisión auténtica. No es el libro del Imam al-Nawawi, pero es el libro del Imam al-Asfahani. Dice, y este hadith, hay diferencias de opiniones entre los sabios de que si es auténtico o no. Hay aquellos que dicen que es sahih y hay otros que dicen que es da'if. Los que dicen que es da'if, los que dicen que es débil, califican el hadith como débil por el narrador Nu'aym ibn Hammad. Nu'aym ibn Hammad era de Ahl Sunnah, era una persona guiada, y era una persona firmemente sobre la Sunnah. Dice el Sheikh, kana rijalan shadidan ala ahl bid'ah. Era una persona que era severamente fuerte contra la gente de innovación. Dice, cuando llegó la fitna de el dicho de Khalq al-Qur'an, que el dicho que el Corán es algo creado, él rechazó dar la respuesta que pedían los gobernantes, es decir que el Corán es creado, y lo encerraron. Y se quedó encerrado así hasta que murió el año, dice el Sheikh, el año 228, o dice que en otros lugares se ha registrado que murió en 229. Pero murió en la cárcel, encerrado, rahimahullahu ta'ala. Y algunos de los sabios de hadith, dice el Sheikh, dicen que este hadith es débil porque Nu'aym ibn Hammad dicen que era débil en su de memorizar hadith, o sea, era débil en memorizar hadith, pero dice el Sheikh aquí, muchos de los imams de la Sunnah dicen que la realidad es que él era de Ahl Sunnah, y dice, وإن كان عنده شيء من سوء الحفظ
qalila, dice, y aunque digamos que él tenía algo de debilidad en memorizar los ahadith, فإن ذلك لا يمنع من صحة هذا الحديث. Dice, esto no, la posición o postura que han tomado algunos de los sabios es de que esto no hace este hadith débil, o no llega al nivel de que es débil, y por eso muchos de los sabios lo aceptan. Y hay otros de los sabios que no lo aceptan, porque una de las condiciones de los narradores del hadith para que la cadena sea aceptable o sahih es de que debe tener una memoria fuerte y no débil. No. Entonces hay diferencias de opinión. Y aún así, dice el Sheikh, aunque la persona llega a la opinión de que el hadith es débil, basado en las condiciones de hadith, de la ciencia de hadith, dice el Sheikh, el significado del hadith es correcto. El significado del hadith es correcto, y vemos en otros lugares en el Corán y la Sunna de que el creyente que es guiado, el creyente que Allah le enseña o le muestra su misericordia y le da de sus favores y bendiciones, es el creyente que es guiado por la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Y la persona no puede ser guiada sobre la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam excepto que sus acciones y sus dichos están acorde de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Y aquí en este hadith el Profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, dice el Sheikh, si es que es auténtico, que menciona el Profeta sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, de que ninguno de ustedes va a creer, ninguno de ustedes va a tener imán. O sea, la persona no va a ser un creyente, no va a tener un imán completo, no va a ser un creyente completo, dice el Sheikh, mu'min kamil, el imán kamil, hasta que su deseo, o lo que él desea, es seguir aquello que trajo el Profeta sallallahu alaihi wasallam, que es decir, la Sunna, su guía. Entonces, una persona de imán, de fe, un creyente verdadero, él desea seguir la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Él desea seguir esa guía, esos dichos del Profeta sallallahu alaihi wasallam, ese comportamiento, ese carácter, esas órdenes y mandatos que nos dio, es todo lo que nos ha prohibido, todo eso el creyente quiere seguirlo. Entonces es cierto de que la persona no puede ser un creyente completo o no puede tener una fe completa excepto que sigue la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el significado es correcto, dice el Sheikh. ولا يبلغ كامل الإيمان إلا إذا كان هواه تبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Entonces no puede llegar a ese nivel de tener fe completo excepto que sigue la sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. No. Y dice, فهذا هو مؤمن الحق. Este es el creyente verdadero. Este es el creyente verdadero. No. Así como en otra narración, el Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nas ajma'in. Y no, ninguno de ustedes va a creer o va a tener fe hasta que yo sea el más amado para él, más que su hijo y más que su padre y más que los demás de la gente. No. Entonces aquí dice, igualmente el significado, que la persona no puede llegar a ese nivel de tener una fe completa o ser un creyente completo, excepto que el Profeta sallallahu alaihi wasallam sea el más amado para él, más que sus hijos, más que sus padres y más que todos de la creación. Que el Profeta sallallahu alaihi wasallam sea el más amado. Now, dice el Sheikh aquí, فالذي يكون هواه طبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومراده
ورغبة نشر السنة فهذا هو المؤمن. Entonces la persona que su deseo es seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en todo lo que hace, tiene ese amor, tiene ese deseo, esas ganas de seguir la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces este es el creyente. وهذا دليل على كمال الإيمان, y esto es la prueba de que ha llegado a una fe completa. No, pero si su fe o si su deseo, si su deseo es seguir a otra cosa que opone la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces esto no es fe, y esto baja la fe de la persona dependiendo en la cantidad que él opone de la sunna. Entonces la gente de bid'ah no es creyente completo, y eso depende de cuánto ha bajado de su fe, dependiendo de cuánto está en contra la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. En lo que ha oponido, lo que opone el mensajero de Allah, depende en cuánto ha bajado de su fe. Y claro, hay bid'ah, hay desvío, hay bid'ah que es kufriya, que ha llegado a nivel de incredulidad, que saca a la persona del din del Islam, o shirkiya, o de shirk, que saca a la persona del din del Islam, que ya no es considerado musulmán, menos creyente. Y aquí el Sheikh termina esto diciendo: وَبِاللَّهِ تَوْفِيقٍ, y con Allah subhanahu wa ta'ala está el éxito. Seguimos con el siguiente hadith y el último hadith de este libro en Juan Barakallahu Fikum. El Imam An-Nawawi dice: al hadith athani wa arba'un, el hadith 42, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. Que el Imam An-Nawawi dice que narró Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que dijo que escuché el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: Allah el Altísimo dijo: oh hijo de Adam. Sabemos que cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam narra un hadith diciendo que Allah el Altísimo dijo, sabemos que ese hadith se llama hadith Qudsi, que es un hadith. El hadith Qudsi es donde el profeta sallallahu alaihi wasallam ha narrado lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que no es Qur'an, pero es una narración. No es Qur'an, es una narración. Y aquí esta es una de esas narraciones, hadith Qudsi. Entonces dice que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: oh hijo de Adam, por cierto, si tú me pides o si tú me suplicas y me ruegas esperando que te perdone, yo te perdono cualquier cosa que has hecho y no me cuesta nada, y no será nada pesado para mí. Oh hijo de Adam, si me encuentras con todos los pecados, con tantos pecados que llegan a los cielos, de tantos pecados que tienes, y después me pides perdón, te perdono. Oh Ibn Adam, o ya Ibn Adam, oh hijo de Adam. Por cierto, si tú me encuentras
con todos los pecados de la tierra. O en otra narración, con todos los pecados que llena la tierra. O sea, una grande cantidad de pecados que llena la tierra. Y después me encuentras sin hacer el shirk conmigo, sin asociar nada conmigo en adoración, pues yo te voy a encontrar con todo esa misma cantidad de perdón. O sea, esa misma cantidad que él encontró a Allah de pecados, de donub, de pecados, Allah lo va a encontrar y lo va a encontrar con la misma cantidad de misericordia, de perdón. Y este hadith está reportado en Sunan al-Tirmidhi, dice el Imam al-Nawawi, y el Imam al-Tirmidhi dice وقال hadith hasan, es un hadith aceptable. Y el Imam Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani en su colección Silsila al-Sahiha ha mencionado que este hadith es auténtico. El Imam o el Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah ta'ala dice que este hadith nos informa o nos muestra la gran misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala que Él quiere mostrar a sus siervos, que Él quiere que su misericordia los alcance, Él quiere perdonar, Él quiere ser Él quiere ser misericordioso con sus siervos, Él quiere enseñar su misericordia. Entonces dice el Sheikh, فَإِذَا كَانَ رَبَّ subhanahu wa ta'ala yaqul, si el Señor, su Señor dice, oh hijo de Adam, por cierto, si tú me llamas o me suplicas a mí, solamente a mí, y tienes esperanza en mí, es decir, que yo te perdone, ghafartu laka ala ma kana mink, te voy a perdonar en lo que tú hacías, o voy a perdonar lo que tú hacías, en lo que tú estabas de pecados. Wala ubali, y no me va a importar nada. Es decir, no me va a costar nada. Eso será fácil para mí hacerlo. Y el Sheikh dice, esto, si el siervo pone esa esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala y suplica solamente Él, sin hacer shirk, es decir, que no dirige su súplica a otros. No dirige, porque aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Ya ibn Adam, oh hijo de Adam, innaka ma da'awtani, de lo que tú has suplicado, lo que me has suplicado y lo que tienes esperanza en mí, es decir, de que yo te perdone, ghafartu laka ala ma kana mink, te he perdonado en lo que tú has estado de tus pecados o desobediencia. Wala ubali, y eso no será algo pesado para mí o difícil para mí. Y el Sheikh dice, y esta esperanza que el siervo tiene con Allah subhanahu wa ta'ala, solamente Él, y no espera de nada ni nadie excepto de Allah, y no pide a nada ni a nadie excepto a Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces Él recibe lo que pide. Dice, وَطْلُبْ مِنْهُ الْمَغْفِرَةَ وَتَوْبَةَ, que esta persona pide a Allah subhanahu wa ta'ala por su misericordia, por su perdón, con hacer tauba, arrepentimiento. Y eso es de la mejor manera de que Allah subhanahu wa ta'ala responde a las súplicas que hace el siervo Juan barakallahu fikum, es que se arrepiente de sus pecados. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados, hace tauba de sus pecados, y en ese momento que se ha arrepentido sinceramente, es el tiempo exacto para hacer dua en todo lo que queremos
Le pedimos a Allah que nos guíe y nos mantenga firmes sobre su camino, sobre el din de al-Islam, sobre su din, sobre la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que nos perdone nuestros pecados, que nos haga firmes en su obediencia hacia Él, que nos haga de la gente guiada, que nos haga de la gente que Él ama, que nos haga de la gente que será salvada del fuego, del infierno, del castigo eterno, que nos haga de la gente que nos va a entrar al paraíso, inshallah, nos entrará al paraíso sin juicio, sin juicio. En ese momento es donde debemos pedir todo eso. Que Allah guíe nuestros hijos, que Allah guíe nuestras esposas, que Allah guíe nuestros padres, que Allah guíe y protege nuestras familias. O sea, todas esas súplicas y dua se hace cuando uno se arrepiente a Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah responde. Allah responde, porque Allah responde cuando el siervo regresa a Él, tiene esa esperanza por su misericordia y le pide perdón y regresa a Él, a su obediencia, arrepintiéndose de los fallos, errores y pecados que ha hecho, y le pide a su Señor, y Allah subhanahu wa ta'ala dice que Él lo va a perdonar. No. Y sabemos, dice el Sheikh, y estas son de las condiciones, dice el Sheikh, que la persona debe también de ser sincera en su arrepentimiento. Cuando la persona no es sincera en su arrepentimiento, no es sincera en su búsqueda de perdón o misericordia, que le pide misericordia de Allah, y no es creyente, Allah subhanahu wa ta'ala no responde así como responde al creyente. Y por eso es necesario entender y saber lo que es el arrepentimiento y las condiciones de arrepentimiento que tienen que estar presentes para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte ese arrepentimiento y acepte o responde a las súplicas. Y el Sheikh menciona y dice, rahimahullah ta'ala, y dice, وَعْلَمْ أَنَّ لِلتَّوْبَةِ ثَلَاثَ الشُّرُوط. Debemos saber de que la tauba, arrepentimiento, tiene 3 condiciones. La primera condición, al-iqla' an al-ma'siyah, el abandono de desobediencia o del pecado. Cuando estamos haciendo arrepentimiento, cuando estamos haciendo tauba, regresando a Allah subhanahu wa ta'ala, arrepintiendo de pecados o de pecado que hicimos, pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone, y somos sinceros, tenemos que abandonar ese pecado. Allah no acepta esa dua o ese según arrepentimiento que está haciendo la persona, diciendo que se está arrepintiendo, pero sigue haciendo ese pecado. Por ejemplo, el hermano que, digamos, fuma cigarros y sabe que ese es un pecado, que eso es haram, y dice astaghfirullah, pero no puedo, o Allah, perdóname, pero no puedo parar. O sea, eso de perdóname, o eso de le pido a Allah perdón, pero no parar el pecado, pues no cumple con esa condición. La mujer que no se pone el hijab y sale de la casa y se toma fotos en el internet y las publica y sin hijab y todo, y dice, no, sí, pues yo sé que el hijab es obligatorio, pero Allah me perdone. Diciendo eso y diciendo que te arrepientes a Allah y le pides perdón sin abandonar ese pecado, no cumples con esa primera condición de arrepentimiento, de que hay que abandonar ese pecado, de que según te estás arrepintiendo. Entonces si la persona abandona eso y después le pide a Allah subhanahu wa ta'ala perdón, entonces cumple con esa condición. Entonces la primera condición es el abandono del pecado, el abandono de
aquí el Sheikh dice al-ma'asiyah, desobediencia en ese aspecto, en ese acto. No, la segunda condición es an-nadam ala ma fat, sentirse mal por cometer ese pecado contra Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo an-nadam tawba, que sentirse mal por hacer el pecado es, en su esencia, es el arrepentimiento. No, entonces la segunda condición es sentirse mal. Entonces no es un arrepentimiento sincero si la persona dice me arrepiento a Allah por hacer tal y tal cosa, pero no se siente mal por hacerlo. No siente mal por pecar en contra de Allah subhanahu wa ta'ala con esa acción. Es más, le gusta esa acción. Entonces eso no es un arrepentimiento sincero y no cumple con esa condición de tawbah, del arrepentimiento. La tercera condición es al-azm, yani ala yaud, que tener esa intención que se está arrepintiendo y está abandonando este pecado y le está pidiendo a Allah perdón por este pecado, que tiene la intención de no regresar a ese pecado. O sea, en el momento que se está arrepintiendo, esa persona sinceramente tiene la intención de ya no cometer ese pecado y abandonar ese pecado y no regresar a ese pecado. Aunque en el futuro puede ser que regrese a ese pecado, pero en el momento que se arrepintió y le pidió a Allah subhanahu wa ta'ala perdón, tenía la intención de no hacer ese pecado, sinceramente tenía la intención de abandonar ese pecado para siempre y no volver a él. No. Entonces, dice el Sheikh, فإن خطل الشيطان es del truco o del engaño de Shaitán que hace con la gente, de decirle que ya ni vas a regresar a ese pecado. ¿Para qué te estás arrepintiendo? Sabes que vas a regresar, sabes para qué vas a arrepentirte. Allah no va a aceptar tu arrepentimiento. Eso de que si la persona, en caso que regrese a ese pecado, puede regresar a ese pecado 1000 veces otra vez, 1000 veces más, pero en el momento que se arrepiente y decide de abandonar ese pecado y no regresar a él, y se siente mal por hacerlo y le pide a Allah perdón, Allah subhanahu wa ta'ala lo acepta. No, Allah subhanahu wa ta'ala lo acepta. Aún dice el Sheikh, aunque lo haga otra vez después, si lo hace otra vez, se debe arrepentir otra vez. No, dice el Sheikh, hasta que la persona se arrepiente y se arrepiente, hasta que ya el Shaitán se hace débil en convencerlo en hacer ese pecado. No. Dice el Sheikh, una de las condiciones que también pone los sabios es de que si el pecado tiene que ver con un derecho de otra persona, que le oprimiste a una persona, le quitaste un derecho o le robaste algo así, le hiciste un daño, que debes rectificar eso entre tú y esa persona. Esa es otra condición que ponen los sabios. Si es que el pecado que hiciste está conectado con una persona. Por ejemplo, el hombre robó algo de alguien, pues puede arrepentirse y puede tener la intención sinceramente que no va a regresar a eso y abandona el robo y se siente mal y todo y pide perdón y todo, pero si no rectifica eso con esa persona, regresando esa propiedad o rectificando en una manera u otra con él o esa persona, pues entonces no ha cumplido con esa condición. No. Igualmente otra condición que los sabios han puesto es pedir perdón. La última cosa es pedir el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala.
O sea, de que te sientes mal de lo que hiciste es una condición. De que abandones el pecado es una condición. Y que tengas la intención de no regresar a ese pecado es otra condición. Si se trata de que es un pecado con una persona, un derecho de una persona, que rectificas eso, cumples con esa condición. Pero lo último es pedir el perdón. Pedir el perdón es una condición también. Debes pedir el perdón. Hay narraciones donde menciona de que la gente del fuego, un castigo que tienen, es de que nunca pidieron perdón, porque no tenían fe en que tenían que ser perdonados por lo que hacían. Subhanallah. Y eso vemos con los ateos, por ejemplo. Ellos no van a pedir perdón porque no creen en Dios, no creen en el fuego, no creen en el infierno, no creen en el paraíso, no creen en el día del juicio. Entonces no van a pedir perdón por el mal que ellos hacen. Entonces una de las condiciones es pedir por el perdón también. Pedir por el perdón o pedir que Allah subhanahu wa ta'ala acepte el arrepentimiento. No. Entonces, dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, sigue, dice, ya ibn Adam, lo balagat dhunubak anan as-sama, si ha llegado tus pecados a una gran cantidad que llegan hasta el cielo, dice el Sheikh aquí, es decir, que son muchas, thumma astaghfartani, y después me pides perdón, ghafartu lak, te voy a perdonar. Entonces lo que hay sobre ti, dice el Sheikh, lo que está sobre ti es pedir perdón. Dice el Sheikh, فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَن تَسْتَغْفِرْ, no hay nada excepto pedir perdón. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَن تَتُوب, y no hay nada excepto que te arrepientes. Que te arrepientes con sinceridad y le pides perdón a tu Señor. Eso es lo que está sobre ti. وَعْلَمْ أَنَّ رَبَّكَ كَرِيمٌ, y debes de saber que tu Señor es generoso, tu Señor es noble. وَأَنَّ رَبَّكَ رَحِيمٌ, que tu Señor es clemente, compasivo. يغفر الذنوب ويقبل المتاب, y Él acepta el arrepentimiento y perdona los pecados. No. Y eso es algo que sabemos, que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán hay tantas ayat, ya Juan, hay tantas, el Sheikh menciona aquí tantas ayat que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena con pedir perdón, nos ordena arrepentirnos y pedir perdón. Vamos aquí a leer unas ayat para ver cómo Allah subhanahu wa ta'ala nos guía a esto que es tan importante, al istighfar wa tauba, hacer tauba, arrepentirnos, y hacer istighfar, pedir perdón. Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيدٌ. Piden perdón a Él, es decir, a Allah subhanahu wa ta'ala, y arrepiéntense a Él. Por cierto, mi Señor está cerca y responde. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. Y piden perdón a su Señor y después arrepiéntense a Él. Por cierto, mi Señor es clemente y compasivo. Muestra amor. Wudud, muestra amor o da su amor. Es compasivo. Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, dice, Ya qawm, astaghfiru rabbakum thumma tubu ilay. Oh pueblo, piden perdón a su Señor y arrepiéntense a Él. Wa anna astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum
متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, dice, y piden perdón a su Señor, y después arrepiéntense a Él, que Él los va a dejar cómodos, o en una vida buena, o en una comodidad buena por un tiempo, y le va a dar a cada virtuoso su virtud, pero si rechazas y abandonas la verdad, entonces yo tengo miedo o temo para ti un gran castigo en un gran día. Subhanallah. Entonces, quien rechaza pedir perdón, quien rechaza arrepentirse, pues aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Entonces yo temo por ti o por ustedes un castigo de un gran día. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbakum an yukaffira ankum sayyiatukum wa yudkhilukum jannat. Oh quienes creen, arrepiéntense a Allah, un arrepentimiento sincero. Quizás tu Señor va a perdonar para ustedes sus pecados y los va a entrar a jardines del paraíso. No. Subhanallah. Todas estas ayat se trata de que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena de arrepentirnos y pedir perdón. Subhanallah. Es una de las cosas más grandes con que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado. Subhanallah. Después del Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, dice, فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ. Y si se arrepienten, será mejor para ellos. وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Si se arrepienten, será bien para ellos. Pero si rechazan y abandonan la verdad, Allah los va a castigar con un castigo doloroso en la dunya, en esta vida, y en la akhira, en el más allá. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sigue aquí esta última ayah. Hay muchas ayat ya, pero vamos a terminar con esta ayah aquí, o con una de las últimas aquí, que dice, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ Inna Allah ghafurur rahim. Y quien se arrepiente después de oprimirse a él mismo o hacer ese pecado y rectifica, por cierto, Allah acepta su arrepentimiento, por cierto, Allah es el que perdona, el clemente, compasivo. Entonces, estos ayat, ya Juan nos muestra que Allah subhanahu wa ta'ala nos guía y nos ordena pedir perdón y arrepentirnos a Él subhanahu wa ta'ala para tener el bien de esta vida y en la próxima. Y el Sheikh aquí menciona y dice, en lo último de este hadith al-Qudsi, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurab al-abd khataya. Oh hijo de Adam, si me encuentras con toda la tierra llena de pecados, llena de tus pecados, y después me encuentras, thumma laqaytani la tushrik biya shay'a, y me encuentras sin hacer nada de shirk conmigo, la ataytuka bi qurabiha maghfiratan. Por cierto, voy a encontrarte con la misma cantidad de misericordia. Entonces aquí, Juan Barakallahu Fikum, sabemos que esto es de la grande virtud de at-Tawhid y el gran peligro de Shirk,
de quien cae en shirk no recibe perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien cae específicamente, dice el Sheikh, estamos hablando de shirk el akbar, que saca a la persona del din al Islam. Ese shirk que hace a la persona merecer, yani, estar en el fuego y en el infierno y el castigo para eternidad. Y el Sheikh dice: Allahumma a'idna min shirk qalila wa kathira, saghira wa kabira. Que, oh Allah, te pedimos el refugio, o buscamos el refugio en ti, del shirk, ya sea que es pequeño o grande, o es poco o mucho que se hace. Te pedimos protección de ello. Wallah subhanahu wa ta'ala qala, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala no perdona que hagan shirk con él, pero perdona cualquier otro pecado a quien él quiera. Igualmente, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa en el Corán lo que dijo Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam: innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Que por cierto, quien hace shirk con Allah, Allah ha hecho haram para él la Jannah. Ha hecho la Jannah ilícito para él. Y dice el Sheikh: también Allah subhanahu wa ta'ala le dijo a su profeta, a su mensajero, a la persona que él ama más que toda la creación, al hombre que ha honrado más que todos, a él, a su amado, le dijo: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y por cierto, te hemos revelado a ti y a aquellos que llegaron antes de ti, que si haces shirk, si caes en shirk, tus acciones y obras buenas serán inválidas y serás de aquellos que han perdido todo. Entonces hay que tener cuidado del shirk, dice el Sheikh. Wa asalallah an yuqika sharrahu wa takun min al-muflihin. Y le pido a Allah que te haga de aquellos quien Allah subhanahu wa ta'ala proteja de ese mal, el mal de shirk, y te haga de los exitosos. Allahumma amin. Y con eso termina el Sheikh la explicación de este hadith, y dice: wa billahi at-tawfiq, y con Allah está el éxito. Y con eso terminamos, ya Juan barakallahu fikum, la explicación de los 40 hadith, o de este libro, los 40 hadith del Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Le pedimos a Allah que nos aumenta en el conocimiento, nos concede el seguimiento del conocimiento y la práctica de ese conocimiento que hemos aprendido, y que nos haga de la gente de este camino, el camino de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y nos perdone nuestros pecados, errores y fallos, y acepte de nosotros nuestras obras buenas. Allahumma amin. Y con eso terminamos. Ya Juan barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Sobre el siguiente libro que vamos a estudiar el día de sábado, el día de sábado lo vamos a tratar de dejar para los libros de hadith. Vamos a regresar, ya Juan barakallahu fikum, al estudio del hadith del imam, el estudio que teníamos, o esa clase que teníamos sobre el estudio de hadith, que no terminamos el libro, y siempre quise regresar a
pues a el estudio de ese libro. Es el estudio de hadith, una compilación de hadith del Imam As-Sa'di. Empezamos ese yo creo que llegamos a como a 40 o algo así. Igual llegamos como ni siquiera a la mitad llegamos. Entonces nos falta una gran parte para terminar. Pero vamos a inshallah, hacer istihara, inshallah ta'ala, para decidir últimamente, inshallah, a ver qué vamos a hacer, inshallah, ¿vale? Pero hemos mencionado que la nueva clase de viernes será sobre el estudio del libro Los beneficios de Surat al-Fatiha del Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, con la explicación de Sheikh al-Fawzan. Y ese libro sí tiene, mashallah, muchos beneficios que la persona puede beneficiar mucho porque es la sura que recitamos todos los días. Y si la persona llama la atención esos beneficios que está aprendiendo de Surat al-Fatiha cuando lo está recitando, le da más concentración a su oración y va, inshallah, a beneficiar más, inshallah. Pero sobre el libro del hadith que vamos a empezar, inshallah, no será el próximo sábado, pero será el sábado después. Cada vez que terminamos un libro, tomamos un día de descanso y después empezamos otra vez la siguiente semana, inshallah. Así que ese libro es si lo buscan en la serie de clases que hay en Suna Audios, se llama La alegría de los corazones de los justos. La alegría de los corazones de los justos. Es un libro de hadith que escribió el imam Sheikh Abdurrahman As-Sa'di. Y es un buenísimo libro, una compilación buena de hadith importantes, y para aquellos que no estuvieron en las primeras clases de ese libro, pues pueden tomar la oportunidad de escuchar algunas de esas primeras clases. Creo que hay, como dije, yo creo que hay como unas 40 clases, algo así, o menos, porque no llegamos para nada a la mitad, y hay 100 hadith en esa colección. Así que inshallah, bi'idhnillahi ta'ala, vamos a mencionar exactamente en los próximos días, inshallah, bi'idhnillah. Barakallahu fikum. Aquí una pregunta. Assalamu alaikum. Si el esposo se ausenta de su esposa, viaja y se corta toda comunicación entre ellos, y ella no recibe ninguna noticia de él durante meses, ¿puede ella pedir el divorcio mientras él está ausente? ¿Y cuánto tiempo debe esperar? Meses, años para poder separarse. Pues en la Sharia es 4 meses y 10 días lo máximo que el hombre debe de estar separado de su esposa, si es que no tienen un acuerdo. Si hay un acuerdo por una necesidad que él se tiene que ir o viajar o algo así, pues ya ni eso está entre ellos. Pero si ella no está de acuerdo, ella tiene un derecho, ella no está de acuerdo,
Lo máximo que él puede viajar y estar separada de ella legalmente en la Sharia es 4 meses, 10 días. Después de eso, ella tiene el derecho de llamarle la atención a él, y si él no quiere aceptar, ella puede ir, si está en un país musulmán, puede ir a la corte islámica a hacer esa queja, y si no está en un país musulmán, pues debe ir a la mezquita y pues hablar con los encargados de la mezquita, la persona que es la persona más educada, o sea, con más educación o más conocimiento, digo, o sea, de la jurisprudencia del Islam, específicamente del tema de divorcio y de matrimonio, y hablar con esas personas que están encargadas de la mezquita sobre el tema. Y ella puede pedir jula si es que no llegan a ningún acuerdo. No, pero se debe arreglar con la gente de autoridad. Siempre el tema de matrimonio y divorcio se arregla con la gente de autoridad. Si estás en un país musulmán, vas a la corte islámica. Ellos son la gente de autoridad ahí, es el gobierno. Y en los países no musulmanes, la gente de autoridad de la comunidad es la mezquita. Los sabios han mencionado, Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Al-Haydan, Sheikh Rabi'a, siempre nos dicen eso. Cuando salen preguntas de divorcio y de jola y de matrimonio y todo eso, disputas entre ellos, dicen vayan a la corte. Si están en países no musulmanes, vayan a los centros islámicos, las mezquitas, a la gente encargada de la comunidad, vayan con ellos. Ellos tienen la autoridad de investigar la situación y decidir el juicio sobre ello. No. Wallahu ta'ala a'lam. ¿Los ahadith se pueden recitar? Los ahadith se pueden recitar, no entiendo. Que si se pueden recitar, si se pueden leer, no entendí muy bien esa pregunta. Quedó en la clase 36, si no mal recuerdo, de ese libro. Nada, algo así. Llegamos casi a 40 o algo así. El hermano está hablando de esa clase, la alegría. El libro de hadith del Imam Sa'di. No. Ahí está el link que el hermano pone ahí. Alhamdulillah. Dice que hay 33 clases. Vale, hay 33 clases en la lista. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Y sí, es una compilación de hadith muy buena, Juan Barakallahu Fikum, porque el Sheikh, el Imam Sa'di, él es el que está explicando los hadith. Él no solo colecta los hadith, pero los explica. Entonces es una clase muy buena que queremos regresar para terminar esa obra también, inshallah, y será buena. Y terminada, pues yo digo que es mejor, hasta mejor ese libro, la colección de hadith, es hasta mejor, un estudio mejor que el libro de los 40 hadith del Imam Nawawi, porque hay más y incluye muchísimos de esos hadith del Imam Nawawi. Está dentro de esos 100 hadith que el Imam Sa'di ha colectado. Y los explica, él los explica. Entonces tenemos la explicación, no solo la colección de un imam de los hadith, pero también la explicación de él mismo, de estos mismos hadith. Alhamdulillah, inshallah, que Allah nos dé vida y tiempo y sinceridad para terminar ese libro y esa obra. Bidnillah. Si se pueden recitar, si los ahadith se pueden recitar como el Corán, pues sí se pueden recitar, pero no son hechos así. Si los estás recitando para recordarlos, para memorizarlos y todo eso, sí. Pero recitarlos así como se recita el Corán se recita como un dhikr, que se puede recitar en cualquier momento, cualquier tiempo.
y el Corán es un dhikr. Si la persona recita los ahadith porque quiere, quiere memorizarlos y quiere revisar, lo que ha memorizado y quiere, hasta quiere, quiere repasar o quiere revisar el estudio de cada uno de esos hadith, pues sí lo puede recitar, pero recitarlo en la manera como se recita el Corán, con tajwid y todo eso, las reglas de recitación del Corán, no. Por ejemplo, los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, Aisha reportó que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Se lee el hadith normal, pero recitarlo como se recita el Corán, no hay evidencias que los sahaba recitaban los ahadith. Por ejemplo, el Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala, si recitas el Corán, por ejemplo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, esa recitación con tono y todo, usando las reglas de recitación del Corán, eso es para el Corán específicamente. Aunque sí hay gente que recita los libros, hasta los libros de conocimiento, con ese tono y ese tipo de recitación, pero no hay evidencia para eso. Esa es una bid'ah. Eso no hay evidencia para eso. Los ahadith y los libros de conocimiento no se recitan, se leen. Sí, se puede leer para escucharlo, pero recitarlo como se recita el Corán con tajwid, no se hace, porque no hay evidencias. No tenemos evidencias que los sahaba hacían eso. No hay evidencias que sahaba recitaban con tajwid los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. No, entonces no se recita como el Corán, no. Wallahu ta'ala alam. Si un perro o un gato muere, ¿se debe enterrar? No, la mayoría de los sabios dicen que sí. Todo aquello que tiene una alma se debe enterrar si se muere. No. Tayyib Juan, aquí terminamos. En estos días, inshallah, vamos a hacer la decisión, inshallah, si regresamos al estudio de ese libro o si empezamos otro libro. Pero inshallah, creo que sí vamos a regresar a esas clases, a ese libro que empezamos para terminarlo, inshallah. Pero vamos a confirmar en estos días, inshallah, y les avisamos por las redes sociales de los canales de Sunnah Audios, inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.